Hola, buenas tardes personas, vamos a hablaros de tres cosas en concreto, una, dos y tres cosas. Vamos a hablar de tres libros de Naomi Novik y un fanfic. Va a ser la primera vez, creo, que hable de fanfic en este canal. Bueno, vamos a hablar de tres libros que me han dejado muy fascinadito porque Naomi Novik era una autora que yo la veía mucho mencionada por Twitter, veía mucho mencionada por Goodreads, mis amigas del mundo literario como hay que leerse tal, hay que tal, y no tenía ni idea muy bien de qué iba. Y me ha chocado mucho, sobre todo, me chocó mucho el inicio de este vídeo fue cuando me enteré de que Naomi Novik era Astolat, la escritora, el escritor, no se sabía quién era, que escribió el mejor fanfic que te has podido echar a la cara sobre Transformers. Ya llegaremos a ello, es Astolat, o Astolat. Es en plan de, no puede ser que Naomi Novik era Astolat. Y es como, a ver, Naomi Novik es una de las creadoras de Fandom of Our Own, el sitio de fanfics más tocho del universo, y es una escritora muy prolífica y es una escritora muy buena, muy buena, o sea, de esto de... Bien, empecemos. El primero de los libros, Uprooted, que era el libro más famoso, por lo menos el libro que yo más he visto famoso de esta mujer. Luego me he leído Spinning Silver y después Temeraire, que es His Majesty's Dragon. Bien, todo esto me lo he leído en inglés. Estos tres libros tienen una cosa muy interesante que es, te vende un concepto que tú dices, como, esto es un poco a lo mejor derivativo, porque en Uprooted es, por ejemplo, es la historia de Rumpelstiltskin, pero después no es la historia de Rumpelstiltskin, o sea, le da vuelta, y lo da, y le da, o sea, y sobre todo con estos libros de esta señora, tengo la sensación continua de, pero si esto ya es lo más, o sea, esto es el pico de lo que puede llegar a la historia, o sea, ¿qué queda después? Y después hay más. Y como, bueno, entonces ya ha cerrado, ¿no? Aquí ha habido lo que es el desenlace. Estoy bien acostumbrado a la arquitectura de una historia en tres actos, inicio, nudo, desenlace, que es que esta mujer hace boom, 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 y no se te hace el final del Señor de los Anillos y ahora hay otro final, y ahora, sino te va contando la historia de una manera tan orgánica que dices tú, bueno, a ver a dónde me lleva esta señora. Tiene trasfondos ricos, personajes muy tridimensionales, referencias literarias de las interesantes, porque son referencias que si las pillas te añade valor y si no sigue siendo escritura buena. Es como, mira, qué giro de frase más chulo. Es como, coño, no, estás metiendo una referencia, yo qué sé, a Dostoyevsky de la leche. No, si exactamente Dostoyevsky o no. Esto me los he leído al principio de la pandemia y ahora estamos, pues, no sé cuántos años ya llevamos de pandemia, con lo cual ha pasado mucho tiempo, pero se han quedado en mi cabeza, ronroneando en mi cabeza, y es como, tengo que hacer un vídeo de estos tres libros, porque es que me han parecido maravillosísimos. Se le nota muchísimo el trasfondo de escritora fanfiquera, cuando ahora que ya sé que es fanfiquera, es como, espérate, esta mujer tiene una habilidad de utilizar figuras, tropos, que de manera derivativa, pero que no es que en plan de estoy plagiando esto, sino como lo haría como lo haría un músico de jazz, de voy a tocar estas 4 notas durante 20 minutos y te vas a cagar de cómo las estoy tocando y en qué orden las estoy tocando, y ¡buah! Espectacular. Uprooted empieza como una especie, o sea, tiene el regustillo del castillo de Howl, tiene motivos de, sí, esta es la doncella que vamos a sacrificar al dragón, y después te das cuenta de que el dragón es un humano, o sea, el dragón es un apodo, porque está utilizando mitología y lore eslavo, y metiéndote en un medievo, pero que no es el típico medievo anglosajón en el que estamos acostumbrados sino que es otro medievo distinto, sigue siendo europeo, pero no es el mismo que te han contado toda la vida. Y tienes ahí un extrañamiento porque te están contando una historia que es como una especie de cuento de hadas, pero tiene miga. No sé si es un grimdark muy bien hecho o punk como crudo, pero la diferencia siempre que eso, yo suelto los nombres estos y después la gente me pregunta, el grimdark sería básicamente tipo los libros de Juego de Tronos, donde las actitudes positivas de los personajes se ven penalizadas. Hay un mundo hostil, hay como
¡ah, jódete! Y el Hope Punk es como la otra al lado, como hay una lucha, hay sufrimiento, hay cosas, pero como que hay una lucecita. Pues estas tres historias son historias, bueno, Temeré no tanto, pero hay. Son mundos así como muy hostiles, son mundos donde que te cuentan las historias de verdad del medievo, que te cuentan las historias de los campesinos que se mueren de hambre, que viven unas vidas súper chungas y tal, pero no te deja una sensación como de tragedia, sino es una vida realmente lo que están contando, porque eso te ponen a los personajes porque lo pasan mal, pero es un pasar mal que como, sí, es lo que hay. Pero tú puedes ver el mundo desde su posición y te pone también de repente, te pone el giro y te pones en la posición de los malos, que no son malos, son otras personas que tienen otros objetivos, y a lo mejor son objetivos pues más egoístas, son objetivos pues más, sí, o sea, individualistas versus el tal, pero les puedes entender, o sea, sí. Oye, grabar con ventilador está muy bien porque no me dan golpes de calor. Recomiendo grabar con una temperatura sana. Lo de las condiciones de trabajo laborales sanas y riesgos, bien, yo lo veo. En Uprooted lo que se cuenta es una historia de estas, de tipo cuentos de hadas, en los que se habla de el pueblo que está al lado del bosque oscuro, el típico bosque de cuentos de hadas donde hay cosas chungas, pero se recrea y te cuenta lo chungo que hay en el bosque y te cuenta cómo la gente que vive al lado del bosque maldito pues sigue llevando sus vidas normales y corrientes, y suele ver eso, pues el coso que incita la acción, que es el dragón. Cada 10 años elige a una sacrificio, y hay chicas del pueblo, porque son doncellas, que pues las coge y 10 años después pues la suelta y coge a otra. ¿Qué es lo que pasa con esas chavalas? No se sabe, pero no suelen quedarse en el pueblo después de esos 10 años que han pasado. Con lo cual hay un drama de la pobre protagonista que lleva pues toda su vida pensando como, ay, me van a elegir, ay, me van a elegir, pero bueno, en verdad no me van a elegir a mí porque tampoco no soy ni buena, ni soy hábil, ni soy tal, no me van a elegir, la protagonista la eligen. Y todo el principio del libro es persona muy torpe, persona que no tiene habilidades ninguna, en la torre enorme del dragón, mientras hay un bosque oscuro, que hay un trasfondo súper, pero ¿qué está pasando por aquí? Y te lo va contando. Y dices como, vale, este arco de personaje pues está contado. Y después de ese arco de personaje sigue la historia. Y después sigue la historia. Y después sigue la historia. Con lo cual no puedo hacer un resumen así breve del libro, porque es que pasan muchísimas cosas. La recomiendo mucho porque eso es que a mí me sacó de mis esquemas de esta es la historia que me van a contar. Y como, no, al final tira por unos lados que es como, wow, y así como temas muy duros, pero a la vez con humor, pero además un humor así como seco. Y me gustan mucho los protagonistas a los que les pasan cosas terribles y les entran ataques de risa. Porque es que yo he estado ahí. Yo he estado en situaciones muy estas y de repente que te entre un ataque de risa como, a ver, ¿qué me falta ya? ¿Qué falta, por favor? Bien, muy chulo. El siguiente libro me resultó muchísimo más descarnado, porque este es el retelling de la historia de Rumpelstiltskin. Pero es como no, sí, esta es la historia de lo que te contaron y esta es lo que pasó de verdad. Y es la historia de Rumpelstiltskin contado como desde 3 maneras distintas en personajes distintos y como las 3 puedes tú decir que es como, esta es la historia de Rumpelstiltskin, pero como no, porque son todo es una novela que habla sobre judíos eslavos, y con todas las carguitas que tiene lo de ser el otro y lo de estar ahí en tu poblado, que es como, bueno, vivimos tranquilos, no nos hacen nada hasta que nos hacen cosas y bueno, sí, vivimos en la miseria y solo nos dejan trabajar como cambistas. Y bueno, claro, todo el mundo nos mira mal porque somos los que tenemos dinero, pero es que es el único trabajo que nos permiten hacer. Y estás viendo todo el rato ahí un choque. Y la protagonista me gusta muchísimo porque es una protagonista dura. Es una protagonista que tiene que hacer cosas duras para sobrevivir, pero no se le penaliza. Mira, es que esto es lo que hay. Es un continuo. A ver, es que si no sacrifico parte de mi bondad y mis cosas para conseguir lo que busco, nadie me va a dar nada si no me lo curro. Y por otro lado tenemos
esta es una novela un poco más río, porque tenemos varios personajes femeninos que tienen problemas súper tochos desde distintos puntos sociales. Tenemos a una Zarevna, una princesa, tenemos a... ¿Zarina? No, Zarina. La Zarevna es el... Bien, hay un príncipe zar y hay una mujer que se va a casar con un zar y hay una señora que es la que cuida a la chica esta desde que era una chica desconocida hasta que es una tía ahí de la mega nobleza, y todas sus cosas internas de yo no tengo ningún hilo de sangre con esta chica, pero es mi hija. Y también te cuenta la historia de... o sea, el malo te mete de repente en el punto de vista del malo de la historia y te da pena el malo de la historia porque está muy muy bien contado. Es como todos somos víctimas al final. Pues tú te comportas como un verdadero cabrón con pinta, pero sigue siendo víctima a tu manera. Y hay el malo que es como una criatura así inhumana, todavía más inhumana, pues también tiene su punto de vista y lo que tiene es un orgullo enorme que le impide actuar de otras maneras. Mola muchísimo esta historia. Parece que la estoy contando de manera muy confusa, pero es que de nuevo pasa como con Uprooted. Que como dices tú, ¿vale? Ahora es cuando va a llegar a la parte de la historia de Rumpelstiltskin, de digo tu nombre y así pateas en el suelo y me voy. Y me has hecho convertir la paja en oro y... Pero es que no, la parte de convertir la paja en oro es metafórica y la parte del nombre real no se usa, no pasa. Y es como los elementos de la historia de Rumpelstiltskin, pero repartidos en muchos personajes río y... A ver, ¿qué os puedo contar? Leéroslo. Sí. Sobre todo, un personaje mujer fuerte, que hace cosas duras y no es... Daenerys no está penalizado por convertirse en una persona dura y es como es lo que hay. Y otro personaje que tiene que volverse duro de otra manera tampoco está penalizado. Y hay personajes blanditos que no pasa nada porque sean blanditos. Sí, este libro está muy chulo y son de esas cosas que me ha rellenado vida en la cuarentena. Yes. Y una vez terminado estos dos libros dije, pues, a ver, ¿qué más tiene esta señora? Venga, me fui a Goodreads y como sí, tiene una saga de como 700 millones de libros sobre dragones en la época de las guerras napoleónicas. Y yo dije, qué peñazo. O sea, ni de coña. O sea, a mí las historias de guerras, o sea, la época esa es que no me llama nada, no me interesa. Pero mira, noches de insomnio súper largas y como, mira, da igual, pues me lo compro en el Kindle y que sea lo que Dios quiera. Y me ha flipado. Es muy hope punk. Es dragones amables. El tono de voz de oficial y caballero de las novelas. Perdone usted, caballero, me permita presentarme. Y todo el mundo es así como muy polite y todo el mundo es muy majo. Y el protagonista es un señor de barcos, oficial naval, que de repente es como, pues tú te vas a hacer dragonero. ¿Qué? No, me voy a ir a esa sociedad fuera de la sociedad que nadie sabe a qué se dedican, como que yo quiero aquí luchar, yo soy un militar, yo soy tal, y de repente el dragoncito le pone ojitos de como el gatete de Shrek y es como, pues no, resulta que soy dragonero y es un dragón amable, es un dragón que lo primero que dice es como, por favor, ¿me podría decir? Es como, tenemos que atacar a este... Sí, es rápido, es una cosa de batalla rápido, como, vale, me parece correcto, bueno, pues atacaré. Y se hablan de usted con cariño y se llaman dear, se llaman querido, ¿me podrías decir? Como, me encanta. Y está muy guay. No me lo explico, está muy bien contado. Tenemos a un protagonista que es un oficial ya entrado en edad, que no te llegan a decir mucho qué edad tiene, pero ya unos 30 y bastantes, que de repente se tiene que reinventar entero de las estrictas estructuras marciales de el ejército inglés a de repente pues se tiene que ir con los
perroflautas de los dragones, que no tienen, son un escenario así social que se llaman de tú y que como, desaliñado, porque como la ropa la llevan en las alforjas de los dragones, que son como buques de guerra, pero vuelan. Usan bichazos enormes, con lo cual pues la ropa la llevan ahí, con lo cual se les arruga la ropa, así que pues en la mesa de los oficiales pues van todos desarrapados y como, ¿qué tal? ¡Ay, mira, ahí viene la capitana! Como, ¿una capitana? ¿Hay mujeres en mi ejército? Pues hay mujeres en su ejército y es una persona que se tiene que reinventar y no es la historia de pez fuera del agua que lo hace a regañadientes todo, sino que es como, bueno, pues nada, voy a tener que ponerme las pilas, vale, vamos a aprender a tal, vamos a hablar con los mozos de caballería, de dragonería, es que las costumbres aquí son distintas, pues bueno, voy a tener que cambiar, y es un personaje que cambia a mejor, y de estas cosas que me he dado cuenta, según escribí el guión de esto, que el espacio donde están los dragones es un espacio donde las normas sociales inglesas tan rancias de esa época se han disuelto un poco y se ha convertido en una zona de espacio seguro, es un ambiente queer y es como... Y yo me he quedado en el primer libro, pero no me sorprendería que el señor protagonista y Temerer pues al final acabasen ahí porque te van dejando ahí como... Hay un amor tal vez platónico o a lo mejor es solo un amor de amistad y tal, pero hay muchísimos libros. Y por lo que yo he leído en internet, al principio empieza muy fiel a las guerras napoleónicas, que por cierto, las batallas están increíblemente bien contadas. De que yo empecé diciendo, ¿qué coño voy a hacer yo leyendo un libro sobre guerras, batallas navales, aéreas? Pero están muy guays. Es como, ¡ay, qué va a pasar! ¿Qué va a pasar? De esto que no podía dejar el libro porque quería saber cómo lo estaba contando, lo narra muy, muy, muy bien. Tú estás pilotando el dragón y el protagonista, en las primeras cosas que hace cuando el dragoncete vuela, es chillar de alegría porque se ha dado cuenta de que esto es lo suyo, ambiente queer. Como, y bien, Bien, que según iba la historia, por lo visto, empieza muy fiel a las batallas napoleónicas y tal, pero ya después como que va haciendo un mundo paralelo porque no se sostiene como, espérate, si hay batallas con dragones, pues las guerras napoleónicas no acabaron así, y ya después, teniendo en cuenta que hay unos dragones que están ahí, que son unas criaturas enormes, pues la historia, y ya hay como una historia paralela. Tengo muchas ganas de seguir con esto. Así que me queda lo del fanfic. A ver, ¿cómo os cuento? Que una de las mejores cosas que leí este año pasado fue un fanfic de Transformers, de Megatron y Optimus Prime. Empieza una historia con Optimus Prime y Megatron en una cueva que se les ha caído un mogollón de escombros encima y están pues uno pegado al otro en plan, pues eso, they were in a cave. Y pues están esperando a que les rescaten, con lo cual no les queda otra que hablar. Los dos grandes enemigos antitéticos tienen que hablar. Está contado con una delicadeza todo, que es sorprendente. O sea, yo lo escuché en un podcast que es... dejo el nombre aquí, en el que se tiraron pues una hora hablando de lo maravilloso que era este fanfic. Y yo, que francamente no me he leído muchos fanfics en mi vida, pues bueno, pues me voy a lanzar y de emocionarse. ¿Cómo te puedes emocionar con una cosa de dos robores sexándose? Que además lo que es la homosexualidad de hombre porno, y como, madre mía, qué cosa más bonita, que como puede estar contando una cosa tan metafórica como que se intercambian información e impulsos eléctricos y tal de manera sensual, y sobre todo porque te pone a explorar en lo gris de los buenos y los malos. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, y que la historia que te han contado de Megatron no es así, y hay poesía muy bonita, y hay de estas frases que tú dices como, esto lo voy a subrayar y me lo voy a poner en la pared en un cuadrito porque me han cambiado un poco la manera de pensar. Victory Condition es sorprendentemente bueno y además no es muy largo. Dejo el enlace en la descripción para que lo legáis. O sea, amor entre robores encerrados en una cueva que no pueden más que moverse un poquito los codos, y hablando de poesía, filosofía y sobre si los buenos son buenos y los malos son malos. O sea,
Yes. Si os gusta Sanderson, os gustará esto. ¡Boom! Ahí, challenge. Estoy challengeando Fandersons. Con lo cual yo ya he hecho lo que yo venía aquí, que era hablaros de 3 libros de Naomi Novik y de un fanfic de robores que se llaman. ¿Qué más queda deciros? Que os metáis en mi Patreon si os ha gustado este tipo de contenido. Hay más contenido en Patreon. Está mi novela, que la leo en voz alta y la critico. Y pues, ¿qué más podéis hacer? O sea, si no os parece lo de... Uy, es mucho dinero porque ahora mismo estamos en una pandemia mundial y pues puedes compartir el vídeo, que también está bien. Es como, mirad, gente, ahora estás siendo tú el influencer y me haces a mí y hay una relación... Bien, anyway, que espero que lo hayáis pasado bien, leeros estos libros, leérselos, dejo enlaces en la descripción a muchas cosas y pues no sé, ¿qué más os puedo decir? Estas tazas las he hecho yo, son 3 tazas, como las novelas, 3.